La curandera. Corría la Semana Santa de 1984. Doña Catalina se levantaba aquella mañana muy triste. Las cosas en la familia económicamente no andaban bien. Su esposo, por una parte, era alcohólico, vago, y no se hacía responsable de mantener a sus 4 hijos. Aquella familia con dificultades apenas tenía lo mínimo para sobrevivir dentro de aquella colonia pobre y precaria en la que vivían. Esa mañana doña Catalina sirvió caldo de frijol con tortilla y un poco de limón a sus hijos para que almorzaran. Después, al notar que su esposo no había llegado en toda la noche, decidió salir a comprar unas cosas, también para ver si se encontraba a su esposo tirado en alguna esquina, y de paso, si le alcanzaba el tiempo, quedarse a presenciar el magno evento del viacrucis de la parroquia de la colonia. Doña Catalina era muy católica, muy creyente. Ella era de una fe muy noble. Siempre hacía sus oraciones y se encomendaba a Dios y a Cristo. Doña Catalina encomendó el cuidado de sus hijos a Robertito, que era el mayor de sus hijos, el cual ya tenía 14 años. Así la mujer salió a la calle. El sol estaba fuerte, el calor insoportable. Así había estado los últimos días, y se notaba en la piel reseca y ceniza de los pies de doña Catalina, con los que caminaba sobre el terregal protegidos con unos viejos guaraches de cuero y suela de caucho. El cansancio de la vida caía con todo el peso sobre aquellos agrietados pies. El viento soplaba trayendo consigo el sonido de la desolación. Las calles estaban vacías, pues la gente ya estaba congregada afuera de la parroquia. Por fin comenzaría la caminata del viacrucis. Doña Catalina se apresuró y compró un par de cosas que necesitaba. De camino a la parroquia se encontró a su esposo afuera de una cantina. Ella, por la emoción de ir a la iglesia, lo único que hizo fue acercarse a su marido. Después tomó un palo que estaba tirado y con la punta de este removió el cuerpo borracho de don Casimiro. Ella solo quería asegurarse de que su marido seguía con vida. La mujer caminó apresurada sobre el terregal, sacudiendo y levantando el polvo a su paso. Por fin, después de varios minutos, logró colarse entre la multitud para presenciar el arduo camino y el esfuerzo que un joven actor estaba realizando al cargar una pesada cruz de madera. Aquel joven era muy entregado y había pedido que se le golpeara de manera real. Él quería sentir el sufrimiento tal y como lo había vivido Jesucristo nuestro Señor. Así que sin piedad, los soldados golpeaban y golpeaban la espalda del chico, la cual ya estaba ensangrentada. Y doña Catalina sintió aquel viacrucis tan real, que ella dentro de su fe se sumergió profundamente en la pasión de lo que estaba viviendo. Ella sintió muchas emociones de estar viviendo aquella pasión de Cristo con tanto realismo. Y mientras doña Catalina veía cómo aquel representante de Jesús pasaba junto a él, unas gotas de sangre le cayeron en el rostro. El pobre muchacho había recibido un golpe tan fuerte que la sangre salpicaba hasta la distancia. Doña Catalina quedó conmocionada. Ella tomó esa sangre en sus manos y sintió que había sido bendecida por la gracia de Dios. Para ella lo que acababa de ocurrir era un buen augurio de que cosas maravillosas ocurrirían en su vida. Y no pasaron ni 5 minutos, cuando, por extraño que parezca, el cielo se llenó de nubes oscuras y así comenzaría a llover. Doña Catalina y algunas personas corrieron para llegar a sus casas, y muchas otras continuaron con el viacrucis, pese a que aquello era una tormenta. Doña Catalina llegó empapada a su casa. La lluvia se había desatado con mucha furia y se estaba colando por una de las láminas del techo de la casa. Aquello se estaba inundando. Sus hijos se encontraban tratando de reparar el daño
y se tardaron casi media hora en lograrlo. A como pudieron sacaron el agua que se metió, pero no se evitó que las paredes donde se coló el agua se cargaran de una gran humedad. Doña Catalina, ya más tranquila, después de que pasó la tempestad, preparó un té de canela y lo sirvió a sus hijos, junto con unos bolillos calentados a comal con mantequilla y azúcar. Todos estaban felices comiendo y disfrutando el momento. Eso sí, el esposo de doña Catalina, don Casimiro, quizá la lluvia lo agarró borracho donde se había quedado dormido. Él no se aparecería durante aquel día lluvioso, ni durante los siguientes días. La tarde y la noche llegaron, y doña Catalina acostó a sus hijos a dormir, y todos se dispusieron a descansar. La mañana siguiente doña Catalina se levantó para preparar el desayuno, y al caminar por la sala de su casa y sobre la pared donde cayó el agua de la lluvia, ella descubrió una mancha de humedad sobre la cual se había trazado a la perfección el rostro de Cristo. La mujer al verlo se quedó un instante en silencio. Ella comenzó a sollozar y las lágrimas calladas salían de sus ojos. Doña Catalina estaba presenciando un verdadero milagro. Ella se sentía la elegida por la divinidad. Aquella imagen daba un sentido de esperanza a su vida. De inmediato doña Catalina fue y se arrodilló frente a la imagen que se mostraba impregnada e imponente sobre el muro. Ella se persignó y comenzó a rezarle unas cuantas oraciones. Después consiguió una veladora y unas flores que cortó del barbecho que había junto a su casa. Cuando sus hijos se levantaron, también quedaron asombrados. No podían asimilar la magnitud de aquel milagro que tenían frente a sus ojos. Aquel día transcurrió normal en la casa, pero la mañana siguiente, alguien tocó muy temprano a la puerta. Se trataba de un par de curiosos que se enteraron de la aparición y querían atestiguar. El rumor de que se había aparecido una imagen de Cristo en el muro de la casa de doña Catalina se expandió muy rápido por la colonia. Muchas personas curiosas de inmediato hicieron fila fuera de la casa de la bendecida familia. Y cada que aquellos visitantes se marchaban, regalaban un par de monedas a doña Catalina. Eso le trajo a ella la idea de poner un canasto de limosnas cerca de la imagen para que así los creyentes pudieran poner sobre éste una moneda o lo que fuera su sagrada voluntad. Doña Catalina así se vio beneficiada en muchos sentidos, pues los visitantes le regalaban desde dinero, comida y algunas otras cosas. Transcurrieron varios días y doña Catalina estaba muy contenta. Más allá del milagro ocurrido, lo estaba porque los visitantes le estaban generando muy buenas cantidades de dinero. Sin embargo, la euforia de lo ocurrido solo duró un par de semanas. Después, las personas dejaron de mostrar interés por aquella imagen de Cristo en el muro, por lo tanto dejaron de visitar la casa de la mujer. Y para complicar mucho más las cosas, don Casimiro, al enterarse de lo que estaba ocurriendo en su casa, él regresó solamente para reclamar su parte de las ganancias. Una noche don Casimiro llegó ebrio y muy agresivo. Él se enteró por vecinos que su esposa estaba generando muchas ganancias con la supuesta aparición, así que el hombre, al notar que su mujer le mentía diciéndole que no había recibido dinero, comenzó a golpearla, a lastimarla horrible. Robertito y los demás hijos de la mujer trataron de intervenir, pero fue demasiado tarde, porque doña Catalina había recibido una gran golpiza. Entre Robertito y los demás hijos corrieron a su papá de la casa, pero lamentablemente el borracho de don Casimiro se llevó todo el dinero para gastárselo en botellas de tequila. Doña Catalina, muy triste, vio a su esposo marcharse con la única esperanza que tenía de llevar una mejor vida para ella y sus hijos. Ella quedó muy triste y lastimada, y como pudo,
Pidió a sus hijos que la ayudaran a llegar hasta la imagen del Cristo en la pared, pues se lastimó un pie y no podía caminar del todo bien. Una vez frente a la imagen, doña Catalina, con el rostro completamente cubierto de sangre y con golpes en todo el cuerpo, con dificultad se arrodilló e imploró a la imagen por ayuda. Ella maldijo al bastardo de su esposo. Ella rogó y suplicó diciendo que quería ver a su esposo muerto, que deseaba verlo sufrir, agonizar. Le deseaba lo peor por haber sido toda la vida un maldito con ella y con sus hijos, pero sobre todo por haber matado las únicas esperanzas que tenían de salir de la pobreza. Doña Catalina quedó tirada sobre el piso sintiéndose vacía, perdida, pero ante su petición, ella sintió como si una extraña calidez le hubiera cobijado y reconfortado. La mujer lloraba y lloraba, y en el fondo sabía que sus palabras serían escuchadas. Ella, ante la mirada de asombro de sus hijos, quienes la escucharon maldecir a su propio padre, se quedó dormida bajo el altar de aquella sagrada imagen de la pared. Pasaron varias horas y ya había amanecido. Aquel día transcurrió de una manera normal. Sin embargo, ya casi al anochecer, caminaba doña Catalina solitaria por la calle, buscando algo para llevar de cenar a la casa. Hacía un viento frío, lleno de humedad. Aquellos días había llovido y provocado lodazales que se han complicado andar por aquellos caminos. A doña Catalina no le importaba ensuciarse los pies y embarrarlos de lodo. Así eran las cosas en aquellas colonias pobres de la ciudad. Y andando por las calles, doña Catalina comenzó a ver una destellante luz que tornaba entre rojo y azul sobre el ambiente de aquellas calles. Además, lo extraño es que había una multitud de personas que aparentemente rodeaban algo. Doña Catalina, por curiosidad, fue a ver qué ocurría, pues había una patrulla y otro vehículo de emergencias en aquel lugar. La mujer de inmediato sintió una opresión en el pecho, una angustia que le llenó la cabeza y le robó el aliento por un instante. El corazón se le aceleró como presintiendo lo que estaba ocurriendo. Doña Catalina caminó y logró colarse entre la multitud. Así ella, con sus propios ojos, logró ver cómo sobre un charco y boca abajo se encontraba tieso y sin vida el cuerpo de su marido, don Casimiro. Aquel hombre se había puesto tan ebrio que cayó sobre el profundo charco y murió ahogado. Los mirones especulaban y los agentes revisaban el cadáver. Doña Catalina lloraba por la pérdida de su marido, pero también porque vio cómo los agentes tomaron el dinero que el borracho fallecido llevaba y lo resguardaron como evidencia, pues debía investigarse que no lo hubiera robado. Era de saberse que ese dinero ya no se recuperaría. Doña Catalina no hizo más por involucrarse. Ella, triste y preocupada, fue a conseguir lo que necesitaba a la tienda y regresó a su casa para dar de cenar a sus hijos. Los pequeños la vieron llorando, pero doña Catalina negó las razones de su amarga tristeza. Como aquellas colonias pobres de la ciudad, eran lugares olvidados donde ni el gobierno ponía esmero ni la ley existía. Si ella no reclamaba el cadáver, sería un peso menos por los gastos que se debían cubrir. No había dinero para eso. Así que ella dejó que las autoridades decidieran el destino de aquel cadáver. Lo más seguro es que lo lanzarían a una fosa común, directo al olvido, junto con los cuerpos de algunos otros desconocidos del mundo, de personas que vinieron a la vida simplemente a ser olvidados en vida y en muerte. Aquella noche, doña Catalina comenzó a sentir miedo y culpa, porque ella le había pedido al Cristo de la mancha en la pared que su esposo sufriera y pagara con la muerte sus maldades. Ella supo que el Cristo le había cumplido la petición y le dio curiosidad saber si esas cosas que pasaban por su cabeza eran reales o solamente ideas irracionales. A los pocos días, un hijo de su vecina
enfermó gravemente de neumonía. Aquel pobre niño seguro moriría porque sus padres no tenían el dinero suficiente para llevarlo a un médico que le diera los medicamentos y el tratamiento adecuado. A doña Catalina le vino a la mente de inmediato intentar solicitar un milagro ante los pies del Cristo de la pared. Con aquello, ella podría confirmar si la petición que hizo sobre su esposo fue real o no. Así que ella se acercó a la vecina y le pidió que confiara. Doña Catalina le dijo que ella era una curandera por herencia familiar y que ella podría ayudar al pequeño. La vecina, al no tener dinero, no le quedó más que confiar en doña Catalina, porque de igual forma el destino del niño era la muerte. Así rápidamente envolvieron al niño en cobijas, lo cargaron entre las dos mujeres y lo acostaron en un colchón viejo a los pies del Cristo en la pared. Doña Catalina pidió que se le dejara sola y de inmediato colocó varias veladoras alrededor del niño. Ella, con mucha fe, comenzó a suplicar y a orar para que el pequeño niño se sanara, para que viviera. Ella lloraba y suplicaba por ayuda a la santidad en la pared que la miraba con ojos penetrantes, pues la imagen de aquel Cristo era tan real que parecía real que una deidad estuviera marcada en aquel muro. Al terminar de hacer las peticiones, el niño durmió en casa de doña Catalina y la madre del pequeño durmió en el suelo junto a él. A la mañana siguiente, la madre del niño despertó contenta de ver que su hijo había mostrado mejorías muy notables. Aquel pequeño estuvo sudando de una manera poco natural durante la noche. Al parecer, su cuerpo logró expulsar de una milagrosa manera toda la enfermedad. La vecina de doña Catalina y madre del niño estaba muy feliz y sobre todo agradecida, y pese a que era muy pobre, no dudó en darle algunas monedas para recompensar un poco todo aquel gran favor, pues a los días el niño ya estaba completamente sano. Doña Catalina así supo que la imagen del Cristo en la pared era de verdad milagrosa y cumplía lo que se le pedía. Así que vio en aquello la posibilidad de ayudar a las personas a curarse, y también, ¿por qué no?, le vendría bien el dinero que recibiría como limosnas. El rumor de que doña Catalina se había vuelto una curandera milagrosa se esparció por la colonia. A los pocos días había filas enormes afuera de su casa. Personas de todo tipo, y no solamente de la colonia, la visitaban para ser sanados y para dejar también una cooperación monetaria en agradecimiento por la ayuda de la curandera milagrosa. En aquella casa de la mujer se habían visto lograr todo tipo de milagros. Muchas personas se curaron de todo tipo de enfermedades. Lamentablemente, muy pocos casos no se lograban, pero aún así, los agradecimientos eran tales que doña Catalina ya había amasado una pequeña fortuna en muy poco tiempo. La vida de doña Catalina había cambiado radicalmente con sus curaciones. Ahora ni ella ni sus hijos carecían de comida o vestido, pero es también real que pronto comenzaría a moverla, más allá de la intención de ayudar, la avaricia. Después de un par de meses que doña Catalina comenzó su vida de curandera, ella comenzó a poner cuotas fijas para sus curaciones, y con el tiempo, esas cuotas eran cada vez más altas. Esto por consecuencia impidió que las personas pobres de la misma colonia pudieran acercarse a ella en busca de ayuda. De esa forma, solamente clases privilegiadas, incluso clases políticas, iban a buscarla por ayuda para ser sanados. Todo esto provocó que doña Catalina comenzara a volverse rica. Aún así, ella no abandonaría su lugar de vivienda, porque ahí es donde tenía el origen el Cristo en la pared. Ella no quería separarse ni un minuto de la fuente de su poder y de su riqueza. Pero era muy triste que las personas de los alrededores comenzaron a comportarse de manera hostil hacia doña Catalina, porque a causa de sus nuevas tarifas, varias personas pobres de la colonia y alrededores habían muerto. El deseo de ganar y la avaricia
habían transformado aquella bendecida actividad que al principio había maravillado a todos. Ahora era un acto completamente despiadado e infernal. Sin embargo, es claro que la fe es algo con lo que no se debe jugar, y el ser humano debe comprender que los poderes divinos no fueron hechos para usarse por las personas, pues el ego y el instinto se sabe perfectamente que dominan las mentes y los corazones de la humanidad, y siempre llegará el punto que los deseos humanos corromperán el poder que está fuera de su comprensión, condenándose así a la destrucción propia y a la de su especie. Con esto, y como si la divinidad se hubiera molestado con doña Catalina, de pronto los milagros dejaron de ocurrir. La gente se comenzó a molestar porque pagaba altos precios por las curaciones. Sin embargo, estas ya no tenían un efecto positivo. La gente comenzó rápidamente a especular que doña Catalina era una charlatana y que nunca había tenido poderes tales de los que se hablaba, pero aún así las personas seguían visitándola en esperanza de ser curadas. En una ocasión llegó una mujer de apariencia poderosa. Realmente lo era. Aquella era conocida porque era una mujer rica, dueña de bares y centros nocturnos y hasta de prostíbulos. El nombre de la mujer era doña Magdalena. La mujer llegó en una camioneta negra. Al bajarse se cubrió el rostro con un rebozo negro para que no la identificaran. Doña Catalina vio cómo los guardaespaldas de la mujer bajaban y cargaban el cuerpo de una chica adolescente, la cual estaba en un estado de salud muy grave, pues la joven había sufrido un daño cerebral a causa de una sobredosis de sustancias. Doña Magdalena afirmaba que los médicos habían descartado una recuperación en la joven, la cual apenas tendría unos 17 años. Una vez dentro de la casa de doña Catalina, aquellos hombres acostaron a la chica sobre el colchón justo a los pies del Cristo de la pared y dejaron sola a doña Catalina por petición de ésta. La mujer curandera vio las facciones rígidas de la joven y cómo sus brazos también estaban sin movimiento, muy tiesos también. La chica solo podía mover los ojos y expresar balbuceadamente sonidos extraños con la garganta. Pero aún así es como si la joven ya no supiera lo que estuviera pasando. Es como si su mente estuviera perdida dentro de aquel engarrotado cuerpo. Doña Catalina fue interrumpida por la madre de la chica. Sin embargo, doña Catalina le dijo que necesitaba estar sola. Antes de retirarse nuevamente, doña Magdalena le ofreció una suma de dinero tan grande a cambio de que pudieran curar a su hija, que era seguro que doña Catalina no había recibido jamás un pago tal. Pero también recibió por parte de doña Magdalena la amenaza de que si sus curaciones eran una farsa, ella le haría pagar el precio de una manera horrible y despiadada. Doña Catalina sabía del poder de aquella mujer, pues era temida por muchos. De ella se hablaba que no tenía misericordia y podría acabar con quien quisiera con tan solo dar una orden. Una vez que se quedó doña Catalina nuevamente con la joven, ante la imagen de aquel Cristo, comenzó a rociar agua bendita sobre el cuerpo de la chica y suplicaba a la imagen de la pared que la ayudara a sanar a la chica, que le concedieran un último milagro, que por piedad sanaran a la joven, porque de lo contrario, ella sabía que tendría que pagar las altas consecuencias. Doña Catalina lloraba y suplicaba arrodillada. Ella pedía más por ella que por la enferma que tenía enfrente. Ella tenía muchísimo miedo y sabía que al haberse convertido en una mujer que usó los poderes divinos para satisfacer su avaricia, estaba ahora siendo castigada y por eso desaparecieron los poderes que le habían otorgado. Doña Catalina ofreció todo su dinero y redimirse ante la situación a cambio de la sanación de la chica. Ofreció incluso recibir el castigo divino con tal de recibir la ayuda. Al terminar la sesión, los hombres de aquella malévola mujer tomaron a la chica y la subieron nuevamente a la camioneta.
Doña Magdalena, con una actitud soberbia, le entregó a doña Catalina un portafolio repleto de billetes y le advirtió una vez más que si no existían tales milagros, habría un precio alto que pagar. Pasaron 2 días y doña Catalina estaba muy nerviosa. Ella sabía que la gente ya no se estaba curando. Ella había pensado en desistir y ya no engañar a las personas, pues podría meterse en graves problemas. Aquella noche doña Catalina decidió ya no recibir a las personas. Ella estaría pensando toda la noche que con el dinero que tenía se iría lejos con sus hijos para empezar una nueva vida. Ya era momento de parar aquello que ya no estaba siendo bueno para ella ni para nadie. Esa noche doña Catalina se dispuso a dormir con la cabeza llena de pensamientos y de miedos. Horas más tarde, doña Catalina escuchó unos ruidos, como de personas que merodeaban su casita. Aquellos eran maleantes enviados por doña Magdalena. La intención de aquellos hombres era acabar con la vida de la farsante curandera y con todo lo que había en la casa. Doña Catalina se asustó muchísimo y comenzó a percibir un aroma a quemado, el cual provenía de uno de los muros de su casa. Ella supo de inmediato que los maleantes enviados por doña Magdalena le estaban incendiando su hogar. La razón era evidente, porque la hija enferma de la mujer no se había sanado en el tiempo acordado. Por lo tanto, doña Magdalena no se tentaría el corazón para vengarse de la farsante curandera. Doña Catalina quiso levantarse para escapar junto con sus hijos. Sin embargo, ella no se podía mover. Y al mirarse los brazos y las piernas, doña Catalina las tenía engarrotadas y tiesas, tal y como la chica enferma hija de doña Magdalena. Es como si esta mujer curandera hubiese sido castigada con aquella enfermedad de la joven, y todo por haber usado mal el poder de la divinidad para abusar de la bondad de las personas. Doña Catalina, desesperada, solo movía los ojos y balbuceaba. Ella tristemente no podía hacer nada. Y ella escuchó como uno de los maleantes entró forzosamente a la casa para sacar a los niños. Al parecer aquella venganza era muy puntual. Solo querían deshacerse de la curandera, no de los niños. Aquel maleante, al sacar a los niños, se dirigió a donde estaba doña Catalina y le apuntó con un arma de fuego en la cabeza. Pero aquel hombre, al encontrarse con el cuerpo inmóvil y tan deplorable de salud de doña Catalina, la dejó así para que se quemara viva y sufriera más. Doña Catalina ni siquiera pudo gritar de dolor y lamentarse por el dolor sufrido por las llamas de aquel incendio. Pronto aquella casita quedaría reducida a nada, y se habían hecho cenizas tanto el dinero de doña Catalina como el cuerpo de ésta. La mañana siguiente los curiosos merodeaban la casa en ruinas, de la cual seguía saliendo humo. La muchedumbre asombrada se amontonaba para ver que el muro donde se encontraba el Cristo de la pared seguía casi intacto. Pero había un detalle extraordinario y hasta maquiavélico, porque la figura de la deidad ya no era la de un Cristo. Ahora se había transformado en algo aterrador. En lugar de ser la figura cristiana del Salvador que tantas esperanzas y milagros había traído, ahora era la de una especie de demonio, un ser de oscuridad que posiblemente siempre estuvo oculto detrás de aquella imagen, engañando a doña Catalina y a todos los que fueron parte de la creencia de aquel suceso. Seguramente aquel demonio sabría aguardar con paciencia a que doña Catalina, al ser humana y con ambiciones por naturaleza, corrompería todo a su alrededor y causaría caos y muerte a todos a quienes negó un milagro y sobre todo a sí misma. Pasaron muchas horas para que las autoridades llegaran a la zona del percance y retiraran los restos de la mujer. Simplemente encontraron solo fragmentos quemados y casi hechos polvo de aquella mujer curandera.
A lo lejos se veía también cómo los hijos de doña Catalina lloraban desconsolados porque se habían quedado sin padres y también sin hogar. Pero no todo fue malo en la historia. Lamentablemente, el último milagro de doña Catalina no ocurrió con la rapidez que se hubiera esperado, pues aquella noche, mientras doña Catalina había sufrido de la parálisis que la llevó a la muerte, milagrosamente la hija de doña Magdalena había sanado. Al parecer, el último milagro de doña Catalina sería pagado a costa de su propia salud. Doña Magdalena era muy mala, pero ella reconoció que al final el milagro ocurrió, y ella, sin embargo, ya había mandado aniquilar a la pobre curandera injustamente. Por esa razón, doña Magdalena acogió en agradecimiento a los hijos de doña Catalina, les dio escuela, formación y un hogar, para que así cuando crecieran fueran personas de bien. Lamentablemente en esta historia, una mala fe, un pensamiento de avaricia, de codicia, y el hecho de que hay personas que no están listas para tener un gran poder, llevaron a esta historia a que se convirtiera en una leyenda trágica. De aquel muro sagrado no quedó nada, pues por miedo al rostro demoníaco que se había formado tras el incendio, los pobladores de la colonia lo destruyeron, dejando así sepultado en el pasado de aquella colonia desolada las oscuras vivencias de doña Catalina y el Cristo oscuro de la pared.